Hagamos que el 2022 sea un año de oportunidades. Sábado Verde. Desde las 8 y hasta las 10 por la radio pública de la ciudad. Juan Carlos Villalonga es un político, un ecologista argentino de larga trayectoria, con participación activa en el movimiento ambientalista, fíjense, desde 1984, y pasó por todo, por la gestión pública, por el activismo en Greenpeace, nada menos, y bueno, es una persona vastamente autorizada por su larga trayectoria, por sus análisis, porque es un estudioso además de los temas, para intercambiar un poco sobre esto que acabamos de poner sobre la mesa, ¿no? Los bienes que tenemos que dejar de dilapidar, y vamos a hablar también sobre la actualización del inventario de gases de efecto invernadero en el país que se conoció este mes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo te va? Gracias por la presentación. Bueno, es un gusto poder intercambiar y conocer otros puntos de vista, otras miradas. ¿Qué pensás de estos recursos que nos asisten en la región y que el informe científico, bueno, lo que nos dice es se nos están escurriendo de las manos? Y sí, mira, sin duda que ese dilema, ese desafío que tenemos por delante, la humanidad lo viene reconociendo, te diría de manera creciente ya desde hace muchas décadas. Y es un desafío del cual no le hemos encontrado una respuesta, por lo menos fácil de aplicar o fácil de comprender. Bueno, habría que buscar cuál sería la mejor expresión, pero aquella expresión aspiracional que es el desarrollo sostenible, digamos, todavía seguimos balbuceando cuáles son esas políticas que nos conducirían a ese desarrollo sostenible o ese desarrollo sin destrucción, como en algún momento se mencionó. Pero ¿de qué manera la sociedad, la humanidad logra producir bienes y servicios? Porque en definitiva se trata de eso, digamos, producir bienes como alimentos, agua, seguridad, calefaccionarnos, transportarnos, sin que eso ponga en riesgo a los ecosistemas. Y esto, o sea, hay algunas respuestas en algunos casos particulares, pero todavía seguimos fallando. Y creo que, vinculando los dos temas que mencionaba, por lo menos estas dos esferas, creo que el cambio climático nos pone frente a una pared muy grande, una pared que va a ser muy difícil franquear y nos obliga a una revisión de todo esto de manera acelerada. Por eso algunos llaman, bueno, te diría que ya consenso, que estamos ante el mayor desafío civilizatorio sí, al cual la humanidad se ha enfrentado, porque por un lado significa que lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo en este momento, es que estamos cambiando las condiciones, el entorno en el cual la civilización tal cual la conocemos se ha desarrollado. En los últimos 10.000 años nosotros hemos crecido o nos hemos desarrollado o hemos llegado hasta acá en un entorno conocido y estable. Entramos en una situación donde eso está cambiando, entre otras cosas y fundamentalmente por el cambio climático, y esto se acelera mucho más. Entonces, la verdad que la dimensión de la respuesta que tenemos que dar nos obliga a cambios muy profundos y muy acelerados. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad, porque además, en buena medida, y perdón que la haga tan larga, en buena medida, mucho de lo que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático suelen ser medidas que tienen lo que se llama co-beneficios, es decir, nos van a ayudar también a remediar y a mejorar muchos de
situaciones que vos estuviste mencionando. Un ejemplo claro, por supuesto, que el abandono de los combustibles fósiles tiene beneficios en la salud, tiene beneficios en bajar los niveles de contaminación, también tiene beneficios en disminuir el impacto en muchos ecosistemas, como tantas veces ocurre, los problemas de contaminación en la explotación, la exploración, en el transporte de los combustibles. Bueno, digo ese ejemplo, pero la necesidad de conservar las áreas naturales, de no perder reservorios de carbono como son las superficies boscosas, humedales, etcétera, etcétera. Con lo cual quiero decir, la humanidad se está enfrentando a una pared, y esa pared la tenemos ya tocándonos la cara, ¿sí? No es que, si bien la veíamos cuando estábamos a varios kilómetros de distancia, no frenamos, no bajamos la velocidad y ahora la tenemos encima. Y hay como una repentina, yo diría, cambio de conciencia, y ojalá sea así, para empezar a poner manos a la obra. Algunas cosas están ocurriendo, algunas cosas no, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Como cómo aceleramos aquello que tenemos que acelerar, cada uno en la medida de sus posibilidades. Es notable, Juan Carlos, estamos hablando con Juan Carlos Villalonga, es notable ese divorcio que hay entre lo que los estados declaman en general, no solo en Argentina, y lo que hacen. Vos tenés experiencia en la función pública. ¿Qué es lo que pasa cuando reconocemos, como lo acabas de decir, que los combustibles fósiles son uno de los problemas centrales, que el modo de producir que tenemos en la Argentina es otro problema que potencia el cambio climático? Cuando reconocemos esto y nuestras políticas van, yo te diría casi exactamente a la inversa, ¿qué es lo que sucede cuando uno debe tomar decisiones? Sí, es bien complejo, bien complejo. Yo creo que primero hay que entender, esto que yo por ahí digo así, digamos muy conflictuándome sobre la complejidad del problema, creo que ahí está una parte de la respuesta. No hay que simplificar problemas que son claramente muy difíciles, porque respuestas simples a algo que no tiene respuestas simples nos lleva al engaño. Hay que entender que esto es difícil, es complejo. Pensar que este cambio que yo te digo significa que básicamente los países, todos los países, tienen que cambiar radicalmente la manera en que sus economías están basadas hasta el momento. Y esto significa dar vuelta como una media lo que conocemos y la manera en que nos hemos desarrollado. Y esto no es sencillo, esto es caro en muchos sentidos. Esto, digamos, hay que decirlo con todas las letras. Pero bueno, lo tenemos que hacer. Y la dificultad es que, viste, a veces cuando se dan estas discusiones mucha gente suele decir, bueno, viste, las tan famosas conferencias de cambio climático, las COP, la gente dice, pasa poco. La verdad que a veces cada línea que se escribe, cada expresión, cada verbo que se utiliza en un texto, bueno, para algunos países significa mucho impacto económico, y después esos delegados tienen que volver a sus países y dar respuesta por eso. Estoy tratando de describir parte de la complejidad, parte de entender por qué cuesta. Entonces, esto no nos tiene que llevar a la conclusión de que entonces no se puede, no. Creo que hay que buscar entonces respuestas que estén a la altura de esa complejidad. Yo te escuchaba por el tema alimentos. Bueno, hay una ecuación que la humanidad tiene que resolver. Tenemos que bajar la demanda por nuevas superficies que compiten con otros servicios o otros ecosistemas para producir alimentos. Esto significa bajar el volumen de alimentos. No necesariamente tenés que poder habilitar otras áreas que quizás no son tan productivas, pero todo esto lleva
a un encarecimiento de los alimentos, a un encarecimiento de los granos, el que fuere. Entonces, digamos, esta es parte de la complejidad. Entonces, yo creo que si todos comprendemos el gran lío en el que estamos metidos, creo que más fácil encontrar la solución, o más fácil es poder salir de conjunto. Sí, es muy interesante. Sí, perdón. No, una última cosa. Una de las preocupaciones que yo tengo y que mucha gente comparte es que todos estamos de acuerdo con que hay que combatir el cambio climático y que hay que combatir esto que hablábamos, los combustibles fósiles, pero es un dato de la realidad, y esto no solo ocurre en Argentina, ocurre en todo el mundo, que cuando los gobiernos toman alguna decisión que van en la dirección correcta, tales como quitarle subsidios a los combustibles fósiles, o hacerle pagar a los combustibles fósiles lo que se llama el impuesto del carbono, es decir, internalizar un costo que todos lo sufrimos, pero que la economía es invisible para la economía. Entonces el impuesto al carbono trata de que ese servicio, ese bien, pague los costos que provoca. Bueno, eso genera muchísimo malestar en la población. Ese es un gran dilema, porque esto ocurrió en Francia. Recordá que el movimiento de los chalecos amarillos, que realmente fue muy conflictivo, muy violento en algunos casos, fue un movimiento que se dispara por el impuesto al carbono en los combustibles. Recuerdo que inmediatamente después de eso ocurrió algo más parecido, mucho más violento, lo que pasó en Ecuador, cuando se le quiso quitar subsidios escandalosos que tienen los combustibles, y el país se dio vuelta pasta para arriba. Y eso vos lo podés registrar en muchísimas situaciones. Entonces, acá el dilema que tenemos es que el costo político, el costo que pagan los gobiernos para actuar, los lleva a veces a demorar tomar decisiones. Los lleva a que, bueno, más vale yo la piloteo, la sigo ahí tibiamente, y el que venga... Y lo que se advierte de tu diagnóstico, Juan Carlos, además, es que, bueno, lo citaste, ¿no? La complejidad, pero que en esta complejidad y en este desafío estamos todos, porque vos cuando decías recién esto de la reacción de la ciudadanía frente a nuevos impuestos a los combustibles fósiles, eso también tiene que ver con una deficiente comunicación, tiene que ver con intereses privados y cómo se comportan las empresas y los lobbies y demás. Bien compleja la situación, y también con la falta de soluciones alternativas claras, ¿no? Pero bueno, yendo un poco más a la información en el ámbito local, cada vez más al corazón, Argentina acaba de actualizar el inventario de gases de efecto invernadero, es decir, cuánto y qué sectores emiten estos gases nocivos que provocan el calentamiento global. ¿Nos ayudás a entender lo que acaba de pasar, los números que se están produciendo, la tendencia? Bueno, a ver, en primer lugar creo que es muy bueno que Argentina haya cumplido una vez más con lo que es el informe bianual que tiene que presentar. Imagínate que es muy importante que los países tengan sistemas de contabilidad que den información precisa y a tiempo, de manera tal de que podamos estar, yo te diría, por lo menos conociendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Los inventarios, digo porque los inventarios obedecen a una metodología consensuada entre los países, en la comunidad internacional, de manera tal de que todos podamos estar midiendo no peras con manzanas, sino que estemos midiendo lo mismo con la misma metodología. Eso Argentina lo hizo, en ese sentido hasta ahora viene cumpliendo muy bien, y creo que lo que se puede ver, a ver, el último inventario era del año 2016, avanza en dos años, avanza hasta el 2018, y bueno, hace una revisión de todo, de la serie que va desde el año 90 para acá. Siempre, cada vez que se hace el inventario hay mejoras metodológicas, hay cosas que se contabilizan con más precisión, y digamos que en algunos casos la medición fue a la baja, pero
tenemos una suba de las emisiones tanto en el 2017 como en el 2018. Y bueno, a ver, eso es una señal de alarma. Yo te diría que sí, en cuanto a que uno tiene que mirar ahora esos valores, contrastarlos con el compromiso que Argentina asumió, la contribución que Argentina asumió a hacer ante la comunidad internacional, que es la famosa NDC, o la meta de emisiones que frente al Acuerdo de París Argentina asume. Digo Argentina asume porque recordemos que en el marco del acuerdo los compromisos los toman los países, sí, y eso se va formalizando. Son metas que se colocan cada país. ¿Cuál fue el sector que más aumentó las emisiones? Bueno, yo te diría que parejo, no hay un cambio significativo porcentual de cómo participa cada sector. Obviamente el sector de la energía, o sea, el sector, te diría, vinculado a la quema de combustibles fósiles, es el mayor contribuyente. En Argentina hay una porción importante que proviene de su principal industria, entre comillas, que es la agricultura. Y algo que también es doloroso, una parte también significativa, cerca del 13%, sí suele estar alrededor del 10%, proviene de la deforestación, que vos lo mencionaste. Digo, esa parte de deforestación es algo de la cual nos podríamos librar rápidamente, y ahí es donde nos está faltando voluntad. Creo que si uno revisa esos inventarios, quizás el rubro más sencillo, esto que hablamos de la complejidad, por lo menos ir arrancando por aquellas cosas que ya sabríamos cómo hacerlo, donde los costos son los más bajos. Esas son las acciones que debiéramos estar emprendiendo rápidamente. Juan Carlos, y si hablamos de las responsabilidades individuales o lo que podemos hacer nosotros, ese 4% en residuos podría también disminuir con un compromiso mayor de los ciudadanos y los gobiernos también, ¿no? Sí, digamos, el segmento de residuos tiene esa componente que son servicios, o sea, uno puede tener un mayor nivel de responsabilidad en lugares más es decir, por ejemplo, en el campo, yo en este momento estoy en una zona rural donde obviamente los residuos orgánicos no van a parar al tacho de la basura, sino que uno lo puede compostar y este tipo de actividades. Pero siempre uno está dependiendo, por más que separe y clasifique sus residuos. Bueno, la clasificación tiene sentido cuando quien se lleva los residuos tiene también un sistema de procesamiento por separado, y hay un sistema de comercialización de eso que vos separaste para que pueda retornar al proceso productivo, ya sean plásticos, vidrios, papeles, etcétera. Entonces ahí volvemos a tener una dependencia de cómo los gobiernos, las instituciones y el sector privado nos provee de ese sistema que también nos está costando muchísimo. Esa famosa economía circular nos está costando mucho ponerla en práctica, pero creo que hay que aprovechar es un momento donde te diría, y vos hablabas de mi trayectoria, yo te aseguro que estos temas será tan difícil, no solo de hacerlos públicos, sino de que quien te escuchara reconociera la necesidad de actuar. Hoy te diría, hoy estamos todos en el mismo, jugando el mismo juego. Algunos juegan mejor, otros juegan peor, a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero hoy la gran diferencia respecto al año anterior es que nadie te va a decir, o por lo menos son muy pocos los que te van a decir, esto no importa, en esto no vamos a hacer nada. Otro plafón, ciertamente. Ciertamente, y creo que eso hay que saber aprovecharlo, porque es un momento en donde podés empujar y podés de algún modo mover las fichas para que vayamos en la dirección correcta. Sí. Y yo creo que acá también hay que también ser menos todos, digo, y quienes en esto
tenemos a veces la voz de estar siempre opinando. También tenemos que tener una dosis menor de soberbia, en saber que no tenemos las soluciones en la mano y tampoco tenemos toda la verdad en lo que decimos, y eso significa también dialogar. Es que eso no es soberbia, eso es desesperación. Me parece que yo creo que pasa eso. Pero bueno, hay que tratar de esto se hace en un esfuerzo colectivo. En un esfuerzo colectivo que significa esto no lo va a solucionar ni una buena gestión de 4 años, ni lo va a solucionar un pequeño grupo de empresas, ni lo va a solucionar un grupo de ciudadanos. Estamos metidos en un gran lío colectivo y solamente saliendo de conjunto lo vamos a poder hacer. Me parece que en este sentido hay que invertir mucho tiempo en el diálogo, en la conversación y en la reflexión, y por supuesto teniendo que cada una de esas reflexiones tienen que tener correlatos en la acción. Sí. Eso falla muchísimo. Lo que vos describís de América Latina, yo creo que hay un fallo enorme en nuestras instituciones, en el cumplimiento de las propias normas que consensuamos, que son importantes que tengamos. Mucho para hacer. El caso de Argentina es elocuente. A veces tenemos normas que son muy importantes, significativas, y no logramos que las cumplamos, ¿viste? Y esto es parte del problema. Muchas gracias, Juan Carlos, por este rato con nosotros. Un abrazo grande. No, gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo para ustedes. Juan Carlos Villalonga, hablándonos del desafío del momento, otras aristas, citando la complejidad y también parte de lo que tenemos y no cumplimos, ley de bosques, ley de glaciares, son leyes de avanzada, ciertamente. Y hace falta que se hagan efectivas, como nos mencionaba. Algunos de los puntos del variado abanico que nos mostró Juan Carlos esta mañana, político y ecologista argentino. Si están por ahí, si tienen ganas de participar, el teléfono de nuestro contestador es 53 71 4638. Es un teléfono de Buenos Aires, el 011 adelante si estás en otro lado. Sábado Verde 2022. En la búsqueda del nuevo equilibrio.